Ando, Ahí está. Ya, nuevamente, bienvenidos al curso de Turismo de Intereses Especiales de la Universidad de Magallanes en colaboración con diferentes instituciones, con diferentes expositores que vienen de diferentes lados y agradecerles una vez más a ellos, ya que gracias a ellos en realidad es este curso. En esta oportunidad nos acompaña Camila Cifuentes. Ella es bióloga ambiental y es magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad de Chile. Bueno, Camila ha estado trabajando en diversidad de plantas por mucho tiempo en bosques templados y realizó su tesis de magíster en comunidades de invertebrados del suelo en plantaciones forestales y bosque nativo en la provincia de Cauquenes, que esto fue en la región del Maule. Actualmente Camila está en Valdivia, ¿cierto?, haciendo su doctorado en Ecología y Evolución en la Universidad Austral, y el día de hoy nos va a presentar sobre todo sobre ecología y biodiversidad de suelo. Así que muchas gracias, Cami, por acompañarnos. Yo voy a proceder entonces a poner también mi micrófono en apagado y la cámara. Muchas gracias una vez más por estar aquí. Gracias, Yanira. Bueno, hola a todas y todos. Es un poco raro hablarle como a la nada, pero voy a confiar en que están ahí, al menos la Yanira. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y felicitarlos sobre todo a Yanira por la iniciativa. He estado viendo el calendario de las charlas y la verdad es que es súper bueno el programa. Vi delante la de Paulina, también súper interesante, veía las fotos, uy, qué ganas de estar ahí en esos bosques de lenga preciosos y no encerrados, ¿verdad? Bueno, hubo una pequeña confusión porque la Yanira me invitó a hablar de insectos y yo les voy a hablar del suelo. Pero están súper conectados. En el fondo les voy a hablar de algo un poco más amplio que solo los insectos de suelo. Les voy a hablar del suelo como ecosistema. Yo soy ecóloga. Bueno, como les decía Yanira, hice mi licenciatura y el magíster en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. He trabajado con el profesor Juan Armesto en temas de ecología de bosques. De hecho, conocí a Yanira el año pasado justamente en el curso de ecología de bosques allá en la Senda Darwin en Chiloé. Bueno, y ahora entré en el magíster en el tema del suelo porque me interesé específicamente en el tema de las plantaciones forestales. Me pregunté qué es lo que estaba pasando a nivel de suelo. Y cuando empecé a estudiar el suelo yo no me imaginaba todo lo que iba a encontrar realmente, hasta definirlo como un propio ecosistema que tiene un funcionamiento bien único y es bien especial en realidad, que se distingue mucho de lo que ocurre como sobre el suelo, pero está íntimamente relacionado, ¿verdad? Todos los ecosistemas terrestres que conocemos se originan en el suelo y por eso yo creo que hay que ponerle mucha atención, sobre todo en estos momentos como tan efervescentes, ¿verdad?, de cambio global, donde también tenemos que hacernos la pregunta de cómo cuidar, ¿verdad?, cómo cuidar los ecosistemas y cuidar también pasa por comprenderlo, ¿ya? Bueno, el suelo como hábitat tiene ciertas restricciones como ambientales en términos de la satisfacción de las necesidades de los organismos que ahí viven, ¿verdad? O sea, es un espacio que tiene sus restricciones, como por ejemplo ser un ambiente muy compacto, es decir, que está reducido aproximadamente entre un 30 y un 60% de su volumen en los horizontes O y A, que son los superiores del suelo. A ver, voy a rayar aprovechando. Es como esta parte, es como esta parte de acá, ¿verdad? O sea, todo lo que ocurre en ese espacio es un ambiente que tiene una naturaleza anfibia, es decir, que tiene una parte que tiene que ver con agua y con sequedad, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir anfibio, que es como de ambos. Ya que ocurren cambios muy bruscos de un momento a otro de estar completamente seco a completamente anegado, ¿ya? Y además consta de un espacio, claro, que es alimento a la vez, que es de muy difícil descomposición, porque además tiene bajo aporte nutritivo
y esto determina que sean compuestos recalcitrantes, quiere decir que son de difícil degradación, ¿ya? O sea, es difícil extraer nutrientes de lo que está en el suelo. Y aún así, pese a todas estas restricciones, encontramos en el suelo un ambiente extremadamente diverso, que además es diverso a nivel de los tipos de organismos que hay, desde hongos y bacterias hasta pluricelulares, llegando incluso a mamíferos, pero además a una escala muy distinta. O sea, pasamos desde micrómetros a centímetros, milímetros, ¿verdad? De tamaño, esos son varios órdenes de magnitud de diferencia, lo que también hace que se despliegue toda una diversidad de organismos, ¿ya? Vamos a partir por los más pequeñitos. Se hace esta descripción como por nivel por tamaño, porque en el fondo es difícil igual clasificar a los organismos que viven en el suelo. Porque esta diversidad hace que, claro, si es que uno los organiza taxonómicamente, es muy difícil jerarquizarlo, pero además el tamaño tiene una función, o sea, tiene como conceptualmente, tiene una función clasificar estos organismos por su tamaño. Entonces, dentro de los más pequeñitos están los microorganismos, ¿verdad? Que son todos los hongos, bacterias, actinomicetes, algas unicelulares, protistas, etcétera, que son los principales descomponedores del suelo. Es decir, si es que uno hace un análogo de lo que ocurre sobre el suelo, que también hay una cadena trófica, ¿verdad? En cuya base están los productores primarios, que son los fotosintéticos, las algas, las plantas. En el suelo también hay una cadena, que es la que se denomina la cadena marrón, que es como de la descomposición. Y aquí los análogos a los productores primarios, o sea, los que primero pueden extraer energía, por ejemplo, en este caso del sol, aquí los que primero pueden extraer energía de la materia orgánica, que es la principal fuente de energía del suelo, son los descomponedores, hongos y bacterias principalmente. Y bueno, estos hongos y bacterias no solamente disponibilizan los nutrientes que están en la materia orgánica en descomposición, sino que además cumplen otras funciones que no están del todo estudiadas, pero que cada vez más se están avanzando más, por ejemplo, en los ciclos de nutrientes. Bueno, más adelante vamos a hablar de eso, pero en el fondo son estos organismos los que disponibilizan nutrientes esenciales para la vida a través de funciones que realizan en el suelo. Por ejemplo, la Nitrobacter, que es esta bacteria que está acá. Uy, que no me pesca ahí. Son bacterias nitrificantes que toman nitrógeno de la atmósfera y lo disponibilizan en el suelo. Por eso aquí un organismo interruptor. Bueno, y así hay otros organismos como por ejemplo Rhizobium, que genera estos nódulos radiculares en las raíces de las plantas, típicamente las fabáceas, las leguminosas, que también disponibilizan el nitrógeno, en este caso dentro de las raíces, y que de esta manera vuelve el nitrógeno al ecosistema. Esta imagen de acá es una microfotografía de un agregado de suelo, y aquí podemos ver estas líneas de acá, estas son lo que se denominan las hifas del hongo. Y lo que vemos que se hacen es que son estos agregados del suelo, ¿verdad? Como en el fondo el suelo no es como materia así pues, dispuesta azarosamente, una parte azarosa también hay, pero sino que además que está organizada, y está organizada en estos como paquetes, ¿verdad? De hifas mezcladas con raíces, con hongos, con bacterias, las plantas entre medio, y por los cuales transitan distintos invertebrados y otros organismos. Bueno, aquí solamente para recordarles un poco como la diferencia entre hongos y bacterias. Las bacterias son organismos procariontes, ¿verdad? Son unicelulares, no tienen núcleo, pueden habitar en ambientes extremos, como vemos en esta imagen de acá, pueden habitar en ambientes con altas temperaturas, un pH muy ácido, ambientes que podría decirse tóxicos para el común de la vida.
Y por otro lado tenemos a los hongos, que son organismos eucariotas, ¿verdad? Son células que tienen un núcleo, y pertenecen a un reino completamente diferente de aquellos de las bacterias, de aquellos de los animales, de aquellos de las plantas. Los hongos son un reino aparte, tienen sus propias características, son componentes esenciales de todo ecosistema y del suelo en específico. Generan verdaderas redes de relocalización de nutrientes en esta red de micelio que se ubica sobre todo debajo de los bosques, pero en general en todos los ecosistemas. Aquí vemos en la foto de abajo, es un bosque en Oregón, un bosque de varias cientos de hectáreas, y que se estudió que toda la red del micelio que hay debajo del suelo es solamente un organismo, o sea, es un hongo, obviamente multiplicado por muchísimos, ¿verdad?, que está debajo de todo este bosque, y que lo interconecta y va generando ahí intercambios de nutrientes que ya vamos a ver. Otra cosa importante del suelo tiene que ver con el nitrógeno, como yo les decía antes. El ciclo del nitrógeno está íntimamente relacionado con el suelo, así como el del carbono, el ciclo del agua, el del fósforo. Y en este ciclo participan bacterias nitrificantes y desnitrificantes, que básicamente lo que hacen es como agarrar nitrógeno de la atmósfera, meterlo en el suelo para que las plantas los puedan absorber. Aquí yo muestro un notro, una típica especie de acá del sur de Chile. Esta es una planta que tiene esta asociación simbiótica con bacterias nitrificantes en sus nódulos radiculares, y disponibiliza este nitrógeno, y por ejemplo animalitos como el típico pudú, cuando se comen las plantas el nitrógeno y después defeca, vuelve este ciclo, y así el nitrógeno va circulando por todo el ecosistema, ¿verdad? Pero podríamos decir que el suelo y las bacterias del suelo son un componente esencial que permite que este nitrógeno que está en la atmósfera, que no está disponible para los organismos, quede disponible a través de estas bacterias, ¿ya? Otra asociación que también tiene que ver con hongos son las micorrizas. Ya muchos habrán escuchado hablar de micorrizas. Son una asociación simbiótica entre hongos y raíces de plantas, o también puede ser entre hongo y algas cianobacterias, que son algas, ¿verdad? En la que el hongo le provee a la planta, en este caso, la posibilidad de extender sus raíces, extenderlas, y para poder agarrar más nutrientes, más agua, qué sé yo. Entonces aquí podemos ver en la foto de la derecha una imagen de las raíces de una planta, pero vemos que todo lo que hay en el fondo, las raíces de las plantas llegan hasta un cierto nivel, y después todo lo que está más allá es micelio de la micorriza, esta asociación de la micorriza con la planta. Aquí en esta imagen de acá es otro tipo de micorriza, es una micorriza arbuscular. Estas están dentro de la célula, las otras que están a este lado acá están por fuera de la célula. Bueno, son asociaciones simbióticas súper importantes en todos los ecosistemas. Más del 90% de las plantas tiene este tipo de asociación, y de manera obligada. O sea, sin este hongo que le ayude a capturar nutrientes y agua, la planta no llega, no es capaz de vivir. Hay una investigadora, para quienes les interese un poco este tema, que se llama Susan Simard, que ella lo que hizo es que pudo localizar en un bosque cada especie de árbol con su respectivo como descendencia, con sus hijos, por así decir. Y bueno, datando con isótopos, encontró que estaban todos estos árboles dentro del bosque, estaban todos interconectados a través de sus raíces. Y en el fondo lo que hacen esta interacción, por la cual transitan nutrientes, transita agua, al parecer habría algún componente de señalización que, por ejemplo, le indica a un árbol madre, que es un árbol más antiguo,
que hay, por ejemplo, hay sequía en este lado del bosque, entonces manda agua, o hay carencia de nutrientes en este otro lado, entonces manda nutrientes, y así se va regulando el bosque internamente, pero todo esto a través de esta red de raíces. ¿Ya? Aquí les dejo el nombre, Susan Simard, ella es una investigadora canadiense súper interesante, ha estado en Chile y tiene toda una perspectiva de lo que ocurre en los ecosistemas realmente fascinante. Cami, no sé si soy yo, pero veo tu pantalla en chiquitito. No sé si todos los demás la ven así como la pantalla dividida en 9 o yo soy la única. Sí, se ven Sí, se ven chiquititos. chiquititos. Sí, se ve pequeño. A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Sí, porque se ven chiquititos. ¿Pero cambió en algún momento? Sí, Ahora básicamente estabas hablando. Ahí la Trini. Dina más Trini. pasa que alguien empezó a compartir la pantalla de él y como que compartieron dos pantallas al mismo tiempo. Ahí ya vemos bien. Sí, ahí sí. Ya. Ya, eso le puedo hablar de lo que se denomina incorrectamente la microflora, incorrecto porque no tiene nada que ver con flora, ¿verdad? O sea, estos son hongos y bacterias, las plantas van por otro lado, pero así se denomina. Después pasamos a una escala un poquito mayor, y que es la microfauna. Estos sí son animales, ¿verdad? Nemátodos, protozoos, rotíferos, todos estos organismos que también, mediante sus interacciones que ocurren en el suelo, promueven reciclaje de nutrientes, ya sea alimentándose de las bacterias y los hongos, pero también entre ellos. Entonces lo que se hace es que se va generando esta cadena que va liberando nutrientes y va pasando nutrientes en el fondo como de un eslabón a otro, ¿ya? En esta cadena claro, como cadena de interacciones que hay el suelo. Y además, bueno, como les decía, es súper importante la función de estos organismos en la regulación de la población de hongos y bacterias, y también de algunas plantas mediante el pastoreo de las raíces, para el funcionamiento del ecosistema. Luego viene la mesofauna, que son los invertebrados más pequeños, ácaros, colémbolos. Ahí les voy a ir apuntando para que... Estos son ácaros, estos de acá. Estos son colémbolos, estos son dipluros, estos son tardígrados, estos son protruros. Todos estos organismos que son como de los insectos más basales. De hecho, yo diría que en realidad hay una discusión aún de si, que, por ejemplo, los colémbolos son o no insectos. Aquí en realidad vienen los taxónomos, son los que más saben de estos temas. Pero sí, a pesar de que han sido muy poquito estudiados aún, en realidad hay tal diversidad que estudiarlo es súper complejo, porque hay mucha diversidad de especies por cada grupo. Además claro, uno dice, no, son todos descomponedores, pero en realidad, vamos a ver más adelante que en realidad no están así. Algunos, como incluso la descomposición tiene tantas facetas diferentes, que es importante detenerse como en la minucia de cada uno, ¿ya? Y bueno, también está la macrofauna, que son los invertebrados un poco más grandes, que hay descomponedores, pero también hay depredadores, hay herbívoros, y además, aparte de promover esta cadena de descomposición, esto, particularmente en la macrofauna, genera algo muy importante en el suelo que tiene que ver con la bioturbación, que es en el fondo ya, vamos descomponiendo, pero de qué manera vamos haciendo que toda esta como mezcolanza de nutrientes efectivamente se logre mezclar y claro, y generar algún tipo de estructura, ¿ya? La estructura es muy importante en el suelo, la generación de poros de distinto tamaño, que también sirve de un ambiente. Hay que pensar que el suelo es como un ambiente tridimensional. O sea, nosotros, obviamente lo que pasa arriba al suelo también es tridimensional, pero en general los organismos, a no ser que volemos, estamos en dos dimensiones, ¿verdad? O sea, como que nos desplazamos en X y en Y, pero en el suelo es tridimensional, es para todos lados, ¿ya? Entonces, la existencia de cavidades, de túneles, de espacios donde de repente hay agua, es súper importante. Y aquí los macroinvertebrados son súper importantes. Aquí les dejo un enlace, quizás es muy largo ponerlo ahora, pero es básicamente
son dos perfiles de suelo, uno con invertebrados y uno sin invertebrados, donde se está descomponiendo, o sea, en el que es sin invertebrados son solamente con hongos y bacterias, y ahí se puede ver, bueno, obviamente en un time-lapse, entonces como bien rápido, y de qué manera se van mezclando las distintas, como el perfil vertical del suelo en el que tiene invertebrados, y es realmente increíble porque además se acelera mucho el proceso de descomposición. Y también otra cosa importante es que los invertebrados, mientras van comiendo y defecando, en la feca se van produciendo como, es como que fuesen despertando los microorganismos, y eso es súper importante. O sea, un hongo y una bacteria puede estar, pero si no están las condiciones de temperatura, de humedad, de nutrientes, no van a descomponer, no van a hacer nada, ¿ya? Entonces es súper importante el paso de estos invertebrados como para que vayan despertando a los microorganismos que generan la descomposición. Aquí solamente un estudio que muestra de qué manera cuál es la importancia de las lombrices en la productividad, en este caso de trigo, de un cultivo de trigo, mientras se va aumentando la biomasa de lombrices en el suelo, también va aumentando la productividad de trigo en un cultivo. Aquí también son distintos experimentos de crecimiento de pastos, de pastos en este caso, ya sea con planta estéril, planta con bacteria y planta con bacteria y nematodo. O sea, aquí va incrementando la comunidad. Vemos que la biomasa de las plantas es mucho mayor en los cultivos que tienen plantas y invertebrados que en los cultivos que tienen solamente las plantas. Y esto también ocurre en plántulas de árboles. Son solamente ejemplos de qué manera los invertebrados cumplen un rol súper específico en los ecosistemas, que tiene que ver con la disponibilidad de nutrientes, con la descomposición, pero además con muchas interacciones que ocurren bajo suelo, ¿ya? Bueno, en esta gráfica que saqué del Soil Atlas del año 2015, vemos, esto es solamente una muestra de algunos de los principales organismos que hay en los suelos aquí dice, en 1 metro cúbico de suelo en climas templados. Los climas templados son como, por ejemplo, el que tenemos en el sur de Chile, donde estoy yo en este momento, en Valdivia, y vemos la cantidad de organismos que hay por 1 metro cúbico, ¿ya? O sea, bueno, bacterias y hongos, en realidad hablar de 100 millones, 1 millón, en realidad no tiene mucho sentido porque son tan pequeños que no se ven, pero ya empezamos a hablar de nemátodos, de colémbolos, de anélidos, de milípedos, ya, y toda esta, y es solamente en 1 metro cúbico, ¿ya? O sea, es una diversidad de organismos en un espacio extremadamente reducido que es impresionante. Y como estudió el investigador Iván Díaz acá en los bosques del sur de Chile, también hay suelo en el cielo, ¿verdad? Y aquí me refiero con que los árboles en bosques antiguos, que son una cosa muy importante además para los ecosistemas, tienen estos, que son las plantas epífitas, que ustedes deben conocer bien de los bosques del sur. Y estas plantas epífitas también generan un suelo vertical, ¿ya? Y este es el suelo vertical que además está realizando todas las funciones que realiza el suelo del suelo, ¿verdad? Y encontró una diversidad de invertebrados muy similar en la copa del árbol como en las epífitas, ¿ya? Y bueno, ya así como lo más peculiar es que encontró una lombriz como a 40 metros de altura, y una lombriz, o sea, qué más característico del suelo y encontrar una lombriz, pero a 40 metros de altura. Esto nos quiere decir que efectivamente el suelo se va extendiendo por cualquier superficie si es que tiene el tiempo suficiente para formarse.
Pero bueno, esta enorme diversidad de organismos, y además lo pequeños que son, o sea, es difícil estudiarlo, hace que los avances en la taxonomía sean también muy lentos, tanto de microorganismos, de microinvertebrados y mesoinvertebrados. Aquí en esta tabla hay una estimación de las especies, de acuerdo a las especies descritas hasta el día de hoy. O sea, por ejemplo, hay 70.000 hongos descritos, bueno, hasta el 2001, obviamente esto ha aumentado, pero se proyecta que hay aproximadamente 1,5 millones de especies solamente de hongos. De colémbolos hay 6.500 descritos y están proyectados 15.000. O sea, en realidad estamos todavía en pañales en lo que es la descripción de los organismos de suelo. Hay mucho por describir, y para esto, como los taxónomos, la gente que le gusta la historia natural, es súper importante, porque efectivamente, claro, lo que voy a decir más adelante tiene que ver como sí, hay que estudiar los organismos del suelo, pero también hay que fijarse en su función, sí, pero también la historia natural es súper importante, ¿ya? Entonces, lo que se ha estudiado también bajo esta limitación de que no conocemos la identidad de todos los organismos, es que más que la riqueza de especies en sí, son las funciones que estos organismos realizan en los ecosistemas, y además de qué manera se complementan y cómo van cambiando en su abundancia relativa, los que modulan los procesos que ocurren en los ecosistemas y específicamente en el suelo. Entonces, por ejemplo, se ha generado toda una clasificación, como por ejemplo los ingenieros ecosistémicos, que son estos macroinvertebrados que ya hablaba antes, que generan todo este proceso como de bioturbación, de cambio físico del suelo. O también están los detritívoros, que son los herbívoros del suelo, que comen la hojita, las hojas muertas, la hojarasca, qué sé yo. Los depredadores también, que son súper importantes en controlar las poblaciones. Los descomponedores, que son los hongos, las bacterias, que disponibilizan los nutrientes de la materia orgánica. Bueno, y así. Entonces, como que se ha pasado de estudiarla como desde lo taxonómico propiamente tal, allá lo más que tiene que ver con lo funcional, con los procesos que realizan en el suelo. Y así se ha llegado a este tipo de clasificaciones en ámbitos de vida, ¿ya? Tengo una pregunta, ¿se ve como el lapicito cuando yo lo muevo? ¿O no? Sí, se ve en chiquitito, pero lo vemos. Ah, ya. Estoy rayando porque como no me funciona el puntero, pero así lo puedo hacer como un puntero falso con el lápiz. Ya, sí, sí vemos. Ya, súper. Entonces, se ha llegado a esta como clasificación en ámbitos de vida, donde están catalogados de acuerdo a las cadenas tróficas, pero además las funciones que realizan físicamente en el suelo, en la transformación de hojarasca y de descomposición, y de qué manera todo esto está súper interconectado. Yo sé que poner esto es súper enredado al final, y es solamente para que vean que, en el fondo, todo lo que ocurre en el suelo no solamente involucra un montón de organismos distintos, sino que además están todos conectados, y al final es un ecosistema súper complejo de estudiar. Y bueno, como les decía, la categorización funcional es importante, nos indica mucho, ¿verdad? Nos habla mucho de los ecosistemas, pero también tiene una limitación, ya que los grupos que están asociados a una función ecosistémica, o sea, al revés, hay grupos que están asociados a más de una función. O sea, hay grupos que son tanto ingenieros ecosistémicos, pero también son descomponedores, y a ratos no solamente son descomponedores, sino que además pueden llegar a ser depredadores, ¿ya? O sea, además, un mismo organismo en distintas fases de su ciclo de vida puede realizar distintas funciones, ¿ya? O sea, mientras es larva, puede ser herbívoro, pero después, cuando ya pasa a su estado adulto, pasa a ser depredador, y así, incluso al revés. Y, bueno, categorizar por hábito como alimenticio, o sea, saber efectivamente que una lepidóptera, una mariposa, por ejemplo, en su estado larvario, claro, en realidad es descomponedora, pero después, cuando crece, va cambiando y se transforma en un herbívoro, y después, ¿ya?
Eso sería lo óptimo y lo más adecuado, pero en realidad falta tanta historia natural de los invertebrados que esto se vuelve un trabajo muy hermoso por un lado, pero también que tiene muchos vacíos aún en el conocimiento. Y otra cosa que le quería poner, estas imágenes las tomamos nosotros en la investigación que les voy a mostrar más adelante, y esto es algo súper importante, el tema de los estados larvarios o de ninfas, o estadios tempranos de los organismos en el suelo, que al final uno se da cuenta que el suelo, además de generar este espacio donde se realizan todos los ciclos de nutrientes, donde hay una gran cantidad y diversidad de organismos, es también súper importante para el ciclo de vida de los invertebrados. O sea, hay un gran porcentaje, diría yo, por lo menos de los organismos que encontré yo, que estaban en estado larvario. Entonces eso también nos habla de la importancia de un ecosistema donde en el fondo no es solamente donde nacen las plantas, sino que están naciendo los invertebrados, ¿ya? Y bueno, volviendo un poco al rol ecosistémico de los invertebrados, tenemos que realizan la descomposición, la bioturbación, el control de las poblaciones microbianas, la activación de microorganismos en las fecas que yo les decía, y esta como interacción positiva con los invertebrados cuando realizan como este despertar de los microorganismos. Perdón, voy a conectar el computador. Ahí, si no se me va a apagar el computador. Bueno, y esta gran diversidad de organismos también despertó mucha curiosidad, incluso desde los años 70, pero hasta el día de hoy se ha propuesto lo que se denomina el enigma de la diversidad de los organismos del suelo, ya que bajo la teoría ecológica, no se explica por qué hay tanta cantidad de especies y que están además tan emparentadas, pero además que realizan funciones aparentemente muy, muy similares, aquí me equivoqué, no es similares, realizan funciones muy similares dentro de un espacio muy pequeño. Según la teoría de nicho y teoría ecológica, por exclusión competitiva que se denomina, dos organismos que están muy emparentados y que además realizan la misma función se deberían excluir competitivamente. O sea, como están dependiendo del mismo recurso, se deberían como excluir, ¿ya? Como separarse espacialmente. Y en realidad vemos que en el suelo eso no ocurre, o sea, especies muy emparentadas que aparentemente realizan lo mismo, que dependen del mismo recurso, están viviendo básicamente en el mismo lugar. Y eso en realidad todavía no ha sido explicado del todo. Pero alguna de las claves tiene que ver con la partición de nicho y con la heterogeneidad del hábitat. ¿A qué me refiero con estos términos? Aquí, como yo les decía, claro, el suelo, uno como desde la altura, ¿verdad? Puede ver como que el suelo es una especie como de tapete homogéneo, y donde básicamente no ocurre nada. Bueno, eso en realidad no es así, el suelo no es para nada un tapete homogéneo, sino que es altamente heterogéneo, tanto en la dimensión plana, pero además en profundidad, ¿ya? Ocurre que en el suelo, y además sobre todo en ambientes naturales, no pensemos en un suelo de ciudad, pensemos en un suelo de bosque, donde van cayendo, ¿verdad?, los organismos muertos, entonces se generan como polos donde hay mucha concentración de nutrientes en un espacio muy acotado, y van generando como manchones, ¿verdad? O sea, es como una especie de mosaico lo que ocurre en el suelo. Y esto va generando, esta heterogeneidad del hábitat va generando una partición de nicho, que se dice, que es como que, en el fondo, el nicho, no sé si ustedes están relacionados con ese concepto, pero tiene que ver con dónde habitan los organismos, ¿ya? Un cierto organismo tiene un cierto nicho, o sea, está asociado a ciertas condiciones de luz, de humedad, de nutrientes, en fin, de muchas cosas, del pH también para los organismos del suelo, ¿ya? Y eso tiene que ver con la partición de nicho, o sea, que este tapete homogéneo ya no es un tapete homogéneo, sino que es un mosaico muy diverso, con muchos espacios muy distintos, que al parecer estarían generando muchas posibilidades distintas de utilización de recursos por parte de los organismos. Pero además, a lo largo del tiempo, el suelo también iría generando como una especie
de sucesión. También otro concepto muy ecológico es el concepto de la sucesión en los bosques, ¿verdad? Que luego una perturbación, el bosque como que va avanzando y primero se van instalando las plantas más pioneras, típicamente en el sur el gris, el canelo y el coihue, ¿verdad? Que son como las más adaptadas, ¿verdad? Como a la luz y a condiciones más como de perturbación. Pero esto también podría pasar en el suelo, y es como que se van generando distintas etapas de descomposición, que además van facilitando la etapa que viene después, y entonces eso haría que organismos que al parecer estarían ocupando como el mismo recurso, es decir, por ejemplo, una hoja muerta, pero esta hoja muerta en distintas fases de la descomposición permitiría que los organismos las vayan ocupando diferencialmente, ¿ya? Entonces ahí se va generando como toda una cadena como de la sucesión de la descomposición ecológica. Bueno, pero cambiando un poco el tema, o sea, siguiendo con el tema del suelo, pero ahora ya más pasando a qué es lo que ocurre. Sobre todo estamos en un contexto de cambio global. En el suelo también ocurre este cambio global y se le denomina erosión. Esta imagen, que es como bien impresionante, es de una erosión a gran escala en la cuenca del lago Bogoria, en Kenia, en África. Pero esto, de hecho, la otra vez mostré esta misma imagen en otra charla y alguien que era de la zona de O'Higgins, yo no me acuerdo por Rengo, no me acuerdo de dónde me dijo que era, pero por ahí por la región de O'Higgins, me dijo, oye, aquí pasa lo mismo. Y porque, claro, o sea, la erosión está pasando en todas partes del mundo, y lo que ocurre con la erosión es una pérdida de materia orgánica, pero además pérdida de función. O sea, se pierden ciclos, se pierde biodiversidad, se pierde esta función del suelo que tiene que ver con los ciclos de los nutrientes, pero también con el ciclo del agua, y eso es súper grave. Y además lo estamos viendo, o sea, la escasez hídrica ya no solamente una cosa del norte, sino que es una cosa que llega hasta Biobío, no sé, algo así, como incluso en la Araucanía también hay regiones con escasez hídrica. También recordar que el suelo es un gran reservorio de carbono. Por si no lo sabían, el doble del carbono que está almacenado en la atmósfera está en el suelo. Está en el suelo en forma de materia orgánica descompuesta, pero que no está ahí almacenada para siempre. O sea, con cada proceso de perturbación, esta materia orgánica se emite en forma de CO2 a la atmósfera. Entonces esto nos pone en mayor riesgo, nos hace mirar con más cuidado el suelo, que hay que protegerlo, porque también la estabilidad climática depende de lo que se almacena en el suelo. Bueno, aquí solamente como un grafiquito de qué es lo que ocurre en suelos. Esto es un suelo sin perturbar, donde este signo igual quiere decir que hay un aparente equilibrio entre lo que entra en materia orgánica y lo que sale en forma de CO2 del suelo, en lo que esta porción de acá, que vendría a ser el suelo, está como protege lo que ocurre debajo, ¿ya? Protege, genera como una especie de colchón, permitiendo que el carbono se almacene, ¿ya? Pero cuando hay en suelos, acá se denominan domesticados, pero son suelos perturbados, suelos productivos, sobre todo de la gran industria, son suelos que pierden este colchón de materia orgánica y hacen que lo que entre al suelo sea mucho menor que lo que sale. Entonces sale mucho CO2 y entra muy poco carbono, ¿ya? En este trabajo de Amundsen del 2015, lo que hace es generar una proyección del carbono, de la diferencia de carbono entre el año 70 y el 2100, o sea, una proyección en lo que podría llegar a ocurrir de aquí a poco más de 50 años más. Y lo que vemos es que las zonas más naranjas, más rojizas, estarían emitiendo un gran porcentaje de carbono. Y en realidad
son pocas las zonas donde efectivamente se estaría almacenando carbono, y en todas estaría en un aparente equilibrio, ¿ya? O sea que no hay ni ganancia ni pérdida, pero esto es muy preocupante por la gran cantidad de lugares donde se estaría emitiendo carbono. Y esta parte tan importante de acá, del hemisferio norte, es lo que se denomina es suelo congelado, ¿ya? Es suelo congelado en el Ártico, que no me puedo acordar ahora del nombre que tiene ese tipo de suelo, ya me voy a acordar, pero claro, que en el fondo está almacenado como en forma de hielo, capturado, pero que con el aumento de las temperaturas medias, por el calentamiento global, este suelo se empieza a derretir y se empieza a emitir como carbono a la atmósfera. Entonces, en realidad hay un riesgo y el suelo es algo de lo que hay que preocuparse. Bueno, y en Chile también está nuestro permafrost, así se llama, permafrost. Bueno, y en Chile también tenemos nuestro propio riesgo en el cambio de uso de suelo. Bueno, el cambio de uso de suelo es básicamente esto, es agarrar suelo que antiguamente en este caso era bosque, y transformarlo en plantación y en áreas productivas de alto impacto. Bueno, se dice que el cambio de uso de suelo es uno de los principales factores de cambio global, y dentro de las consecuencias de este recambio de bosque nativo, de este reemplazo, está la pérdida tanto de riqueza como abundancia de especies nativas, no solamente de plantas, sino que además de aves, de mamíferos, de invertebrados, de todo lo que habita en estos bosques, ¿ya? Y además aquí vemos, me encantó la función de la pluma, me encantó rayar. Lo que podemos ver aquí, lo que le estoy marcando, que se ve como una pluma, esto es un cuerpo de agua, ¿ya? Esto es un cuerpo de agua, esto es una plantación forestal, y lo que vemos acá es una pluma de escorrentía, que podemos ver que es básicamente materia orgánica que se está perdiendo en el agua, y no solamente se está perdiendo, sino que además está eutroficando este cuerpo de agua aquí mismo en la región de los ríos, ¿ya? Bueno, y esto además genera perturbación de procesos ecosistémicos, tanto de la productividad primaria, pero además de los ciclos que ya hablábamos de nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el magnesio, el carbono también. Bueno, las plantaciones forestales en Chile datan de los años finales del 60, comienzos del 70, pero que han tenido un abrupto crecimiento, sobre todo desde la década del finales del 80, comienzos de los 90, hasta la actualidad, con una tasa de reemplazo que ha llegado incluso al 4% anual. Estos cambios ecológicos se ven, son notorios, son cambios del paisaje, como podemos ver acá en este mapa. Esta es en la región de la Araucanía, y se puede ver de qué manera ha cambiado el paisaje: en verde, bosque nativo; en amarillo, zonas de cultivo; y en rojo se puede ver de qué manera ha ido avanzando las plantaciones forestales. Entonces, claro, si bien ya está una zona altamente impactada por la producción principalmente de trigo, igual quedaban zonas de bosque nativo que ya no encontramos lamentablemente, principalmente en la cordillera de la costa, pero también había un retroceso a nivel de cordillera de los Andes. Solamente en el año 2017 ya habían más de 3 millones de hectáreas de plantaciones, y se proyecta que al 2035 se plantarían 500.000 hectáreas más. Bueno, y esto yo creo que tenemos que ponerle atención, y yo en esto hace un poco mi estudio en mi tesis de magíster. Las consecuencias de la expansión forestal, bueno, tenemos muy mala memoria, porque esto pasó solamente hace, 3 años atrás, el año 2017, una quema masiva de plantaciones, pero que además involucró bosque nativo, por supuesto, y casa y ciudad, y en realidad fue un desastre ecológico, pero además que se podía ver a nivel, como esta es una imagen satelital, y se podía ver desde imágenes satelitales de qué manera básicamente toda la zona centro-sur de Chile se estaba quemando. Hubo 44 focos de incendio en 7 regiones, 7.200 personas magnificadas y 580.000 hectáreas quemadas en uno de los mayores incendios forestales registrados en Chile.
por lo menos para la zona centro-sur. Pero además hay una consecuencia que tiene que ver, como yo les decía antes, con el provisionamiento de agua, que tiene que ver no solamente con que están aumentando los periodos de sequía en lugares donde llueve tanto como en Chiloé, donde caen casi 2 metros de agua al año, pero además en la calidad del agua. Aquí es de qué manera va cambiando la cantidad de sedimento en un cuerpo de agua, en cuerpos de agua asociados a plantación de eucalipto en comparación con bosque nativo, ¿ya? Esto a lo largo del año, y vemos que en realidad la cantidad de sedimento en plantación es muchísimo mayor que en bosque nativo, y esto, por un lado, nos habla de la importancia del bosque nativo para el aprovisionamiento de agua, del agua pura, pero además de qué está ocurriendo en los suelos de las plantaciones que no están afirmando los nutrientes, ¿verdad? O sea, están haciendo que todo este sedimento, que es básicamente materia orgánica, está llegando al agua. Bueno, estas consecuencias bajo suelo pueden ser desde compactación, pérdida de materia orgánica, disminución de los ciclos de nutrientes, aumento de la erosión y también acidificación. Pero además tiene que ver con un proceso a nivel comunitario, de toda esta diversidad de organismos que yo les decía que habita en el suelo, también se ve afectada. ¿Y de qué manera? Con un proceso que se denomina homogenización biótica, que es un proceso en el cual las comunidades ecológicamente distintivas son reemplazadas por especies de amplia distribución. Y aquí hay como una especie de esquema de qué manera se da. Aquí tenemos como una especie de gradiente, mientras más avanzamos hacia allá, mayor perturbación, o sea, aquí tenemos como un estado inicial de un bosque nativo, más o menos sano, y cómo va cambiando hasta llevar ya hasta este estado extremo que es la tala rasa, ¿verdad? Y de qué manera los organismos que son capaces de sobrevivir en cada estadio van disminuyendo y cada vez se va transformando en una comunidad con menos especies y menos distintivas, ¿ya? Y de esta manera las comunidades de invertebrados se han propuesto como indicadores biológicos del ecosistema del suelo, ya que su abundancia tendría que ver con el estado de desarrollo del ecosistema, no solamente la abundancia, sino que además la diversidad. O sea, cuántas especies tenemos, pero además cuánta cantidad de cada uno de esos distintos organismos tenemos. ¿Y por qué? Porque estas comunidades son explicadas por tanto el contenido de agua, la disponibilidad de nutrientes y la identidad de las plantas dominantes del determinado ecosistema, ¿ya? O sea, ecosistemas más diversos, arriba a nivel de plantas, aparentemente tendrían que ver con ecosistemas del suelo también más diversos. Entonces, en relación a esto y a lo que ocurre en las plantaciones forestales, yo me pregunté ¿cuál vendría a ser el efecto de las plantaciones de pino radiata en las propiedades del suelo y las comunidades de invertebrados en la región del Maule? Aquí vemos la imagen de una plantación forestal más o menos relativamente joven, esta tenía aproximadamente 8 años. Como vemos son grandes extensiones de este monocultivo. Y bueno, para esto yo ocupé un ecosistema de referencia que es el bosque maulino costero en la zona de Cauquenes, que claro, está en la región del Maule, pero yo me fijé en lo que estaba pasando en la zona de acá. Es una zona con alto endemismo de plantas vasculares, como el ruil, el queule, el gualo, el roble, el naranjillo, pero además se produce una zona de mixtura de las especies que vienen desde la zona mediterránea por el norte y de la zona templada por el sur. Entonces, como es una zona con un alto nivel de diversidad de especies. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Escogimos sitios conservados, que básicamente queda muy poco en realidad de este bosque maulino costero. Estudiamos la Reserva Nacional Los Ruiles, que es muy pequeñita, solamente 45 hectáreas, y la Reserva Nacional Los Queules, que es más grande, pero que además la Reserva Los Queules está a su vez inserta dentro de un parche mucho más grande de bosque nativo, ¿ya? Entonces es un área que en realidad está mucho más conservada, está menos impactada, y además está tan escondido que cuesta mucho llegar y va menos gente en realidad. Aquí tengo algunas imágenes, en realidad una zona bellísima, con alta diversidad, es muy hermoso ese lugar.
Y escogimos también sitios de plantaciones forestales aledaños a estas zonas de bosque. En realidad no era difícil buscar porque al lado de cada parche de bosque nativo estaba rodeado de una matriz de plantación forestal, entonces en realidad era súper fácil. Las plantaciones sí nos fijamos de que todas fueran de aproximadamente 10 años, como para que fueran las mismas comparaciones, y tenían algún grado de bosque, o sea, de sotobosque, de herbáceas exóticas como zarzamora, úlex, rosa mosqueta, pero también algunas plantas nativas en el sotobosque como el maqui, el litre, el peumo, el boldo, muy características. Aquí está el mapita de nuestros sitios de estudio. Estos son los sitios de el bosque nativo. Aquí a continuación están los sitios de la plantación, y aquí está la zona de los Ruiles, y está su plantación contigua en los Queules. Todo esto es la provincia de Cauquenes. ¿Y qué hicimos? Colectamos datos de invertebrados, sacamos muestras básicamente de suelo para estudiar la composición comunitaria de los invertebrados, y además ciertas propiedades del suelo como la humedad, la tasa de infiltración de agua, el pH del suelo, contenido de carbono y nitrógeno total, y también la cobertura vegetal que estaba sobre esto. Para el estudio de los invertebrados hicimos extracción con embudo Berlés. Este es el embudo Berlés, un poquito rudimentario, en realidad tuve que fabricarlo, pero es básicamente un embudo donde se pone acá la muestra de suelo. Esta ampolleta con luz es para que los invertebrados bajen, porque la mayoría de ellos son fotofóbicos, ya escapan de la luz, y aquí se pone un embudo, y acá abajo hay un frasco con agua y detergente, que es para que caigan como una trampa, ¿ya? Y bueno, después identificamos hasta nivel de orden, y en realidad más, algunos hasta nivel de familia, pero bueno, como les decía anteriormente, pasa que está en la diversidad de organismos y es tan poca aún la historia natural, o sea, la descripción taxonómica de los invertebrados de suelo, que en realidad es muy difícil distinguirlos hasta mayor nivel taxonómico. Para esto me ayudó Constanza Chapier, que es una gran entomóloga y amiga de la UTEM, y actualmente está haciendo su doctorado en la Universidad de Chile. Estas son algunas de las bellezas que encontramos. Yo con este trabajo en realidad me enamoré de la entomofauna del suelo, porque me encontré con organismos que en realidad nunca había visto en mi vida, como por ejemplo los colémbolos, que además están en todos lados, estos sí que son ubicuos. Estos son los colémbolos, estos de acá al lado son coleópteros tílides, tienen estas estructuras que yo le llamo que son como unas plumitas en su zona caudal, que al parecer lo que le ayudan es como estos viven en el perfil del suelo, es como que bucean en el suelo, entonces esa colita les ayuda es como una especie de cola en realidad para desplazarse. También encontramos muchos de estos que son unas larvas grandotas de madre de la culebra, y estos 100 pies tremendos, maravillosos, también súper abundantes en los bosques nativos. Algunos de los resultados que encontramos son estas. Aquí, bueno, podemos ver que tanto la cobertura de plantas, la infiltración, la humedad, el pH y los nutrientes de carbono y nitrógeno fueron mayores, todos ellos en estos bosques y estas plantaciones. Perdón, alcancé a traducir esa parte. Forest es bosque y monoculture es plantación, ya es monocultivo. Y lo que vemos que tanto la cobertura de plantas, la infiltración, o sea, cuánto del agua que cae como lluvia es capaz de penetrar el suelo, eso es súper importante. Cuánto se almacena también, o sea, cómo es la humedad del suelo, el pH. El pH mientras más alto es más alcalino y mientras más bajo es más ácido. Pero también el contenido de nutrientes totales de carbono y de nitrógeno fueron mayores en suelo de bosque que en la plantación. En relación a los invertebrados, encontramos también que había mayor diversidad de invertebrados. Esta es la diversidad de alfa de invertebrados en bosque nativo, y esta es menor diversidad de
invertebrados en plantación, y además la abundancia total de órdenes de invertebrados de suelo fue mayor. Estos son los 3 sitios de bosque nativo y estos 3 de abajo son de plantación forestal. Bueno, aquí están todos los grupos que encontramos, son 27 órdenes. En negro son el bosque nativo y en gris las plantaciones. Como ven, bueno, estos son ácaros y colémbolos, que son los más pequeñitos. Solamente en estos 2 grupos, ojo que aquí está con escala logarítmica, es decir, estas diferencias son aún más grandes, o sea, la cantidad de ácaros y de colémbolos es órdenes de magnitud mayor que, por ejemplo, de hemípteros y opiliones, ¿ya? Pero lo que sí encontramos es que solamente en estos 2 grupos, en ácaros y colémbolos, había mayor abundancia en plantación forestal que en bosque nativo, mientras que en todos los otros, imagínense en esto, quilópodos, que son los 100 pies, isópodos, que son los chanchitos de tierra, bueno, dípteros también encontramos, no fue significativa la diferencia, pero sí fueron mayores de dípteros, que son las moscas en plantación que en bosque, pero todo lo otro, la diferencia en realidad era muy importante. Y nos fijamos específicamente en los depredadores. ¿Por qué en los depredadores? Porque, de acuerdo a la teoría ecológica, que haya mayor cantidad de depredadores en un ecosistema sería indicador de que ese ecosistema tiene mayor productividad. O sea que todo lo que viene como hacia abajo, por así decir, en la cadena trófica, es capaz de sustentar al depredador, que es como lo último de la cadena, ¿ya? O sea, para que haya un depredador significa que tiene que haber abundantes herbívoros y abundantes productores primarios, ¿ya? O sea, tiene que ver con la productividad. ¿Y qué es lo que encontramos? Que para todos los grupos que encontramos, aquí ya no eran solamente órdenes, sino que también familias de por ejemplo, coleópteros, había mayor abundancia en bosque nativo que en plantación, ¿ya? Estos son algunas de las muestras de depredadores que encontramos en ambos sistemas. Y después hicimos un ordenamiento no paramétrico, que en el fondo es básicamente, si pudiéramos como distribuir en un mapa las comunidades de acuerdo a qué tanto se parece y qué tanto no se parecen. Entonces lo que vemos es que efectivamente se separaban las comunidades de invertebrados del bosque de las de monocultivo, es decir, que son comunidades diferentes. Y eso igual es preocupante porque ya vemos que no están en sitios muy lejanos, sino que están en lugares, en la misma matriz, ¿verdad? Como bajo el mismo clima, en el mismo sistema de cordón montañoso. Sin embargo, sus comunidades de invertebrados se están diferenciando mucho, ¿ya? Y eso nos preocupa. Entonces, como, bueno, discusión y conclusión, los monocultivos forestales estarían compactando el suelo, lo que además reduce su capacidad de infiltrar y almacenar agua, como vimos en los resultados. También hay una disminución de los nutrientes y, por lo tanto, una disminución de la fertilidad en los suelos como monocultivo. Y, bueno, ya lo más simple es que las comunidades de invertebrados en las plantaciones forestales se estarían empobreciendo. O sea, hay no solamente menor abundancia, sino que además menor riqueza de organismos, pero además esta con una concomitante disminución de los depredadores, que serían no solamente indicadores de la productividad, sino que además son un componente súper importante de los ecosistemas. Bueno, como decía, las comunidades de invertebrados se empobrecen, hay menor diversidad de órdenes y menor abundancia total en suelos de las plantaciones. Y algo que nos llamó la atención específicamente es que en las plantaciones forestales no encontramos ningún ejemplar de opiliones. Los opiliones son este grupo de arácnidos. Me parece que mañana les van a hablar de arácnidos. No, le van a hablar de arañas, pero no de opiliones. Los opiliones son un grupo de arácnidos que son súper importantes, son depredadores, pero además son muy distintivos, y en las plantaciones forestales no encontramos ninguno. Y esto, al parecer, nos estaría hablando de que este tipo de ecosistemas efectivamente se están empobreciendo, pero además está perdiendo
componentes tan distintivos y importantes de la biodiversidad como serían los opiliones. Así que, bueno, eso, muchas gracias. Bueno, una aparente buena noticia es que logramos publicar este artículo, y más allá de la satisfacción personal de publicar un artículo en una revista científica, es poner esta información a disposición, ¿ya? Como también hay mucha gente que ha dicho hace mucho tiempo que las plantaciones forestales están dañando nuestro ecosistema, y al parecer cuando se publica en una revista en inglés con un impacto, easy, qué sé yo, como que tienden a escucharlo más. Así que al menos ese es nuestro aporte y bueno, muchas gracias. Buenísimo, Cami, te pasaste, seca. Oye, ¿esta publicación salió hace poco entonces o no? Porque en diciembre no la habías comentado ahí en la senda. No, salió el mes pasado. Buenísimo. Oye, te tinca si me puedes compartir esa publicación y el link que habías mencionado durante la presentación para compartírsela a los chiquillos. Obvio, sí, yo te lo mando. Ya, bueno, eso mismo te iba a decir que ahora podías precisamente dejar de compartir la presentación para empezar a ver las preguntas si te tinca. Ya. Tremenda pega. A todo esto, ¿tu tesis de doctorado en qué la estás basando? Mira, empecé recién el doctorado, así que todavía no estoy pensando mucho en tesis, pero no, yo me quedo en el suelo. Eso es lo único que voy a seguir estudiando, me interesa mucho ya también como ver un poquito más qué es lo que pasa con los microorganismos, pero en realidad, bueno, como les mostraba acá, como todo el mundo de la entomofauna del suelo, o sea, de los vertebrados, que además son organismos que son súper poco conocidos, poco estudiados, son poco conspicuos, o sea, como que no son como, no sé, pues no son como una mantis religiosa o una madre de la culebra, que son así como súper especiales, grandes y se ven y todo, sino que en realidad no cuesta nada encontrarlos, pero cuesta verlos, ¿ya? Y yo creo que como que me dan ganas de seguir estudiándolo en realidad. Buenísimo. Una guía de reconocimiento, quizás podrías ahí tirar un FPA o algo, sería bueno. Sería bacán. Sí, no, sí, en realidad hay miles de proyectos que siempre están en mente y nada, pues hay que puro hacerlo. Buenísimo. Mira, te tinca si entramos a la sección de preguntas. Aquí el primero en preguntar, si te vas a los horarios, es el de las 15:35, que es Rafael Bernales. Que dice, eso es lo otro. Idealmente, Cami, que leamos en voz alta porque al grabar el video solamente graba el audio, no graba el chat. Entonces, para que después cuando quede registrado esto y uno pueda ver el video, se sepa lo que se está respondiendo. Ya. Bueno, perfecto. Ahora, Rafael Bernales dice, quizás es un poco rebuscada la pregunta. Los químicos que hoy se usan para desinfectar las calles por la pandemia, ¿son nocivas para las funciones del hongo de capturar nutrientes en los parques urbanos o en ecosistemas aledaños a las ciudades? Mira, yo creo que tanto de lo que se está usando para desinfectar, pero además, incluso más allá de eso, y ya está súper estudiado, la contaminación, sobre todo por los fertilizantes, por los agroquímicos, desestabiliza mucho las comunidades de hongos del suelo, ¿ya? O sea, todo este entramado ecológico que yo les traté de explicar, que son básicamente ciclos, que además son ciclos que dependen de muchas, o sea, son comunidades súper complejas de organismos, pero además que recaen en estos microorganismos, ¿verdad? Hongos al parecer estarían perdiendo su función por esta contaminación por agroquímicos, ¿ya? Y eso, ¿por qué lo sabemos acá en Chile y en el Cono Sur? Afortunadamente, como la agroindustria a gran escala, yo creo que habría que renovar en realidad los estudios, pero los estudios que se hicieron, que lo hizo Armesto con Piquet, si no me equivoco, o con Hedin, de hecho en los ríos del sur de Chile, claro, mostraban que todavía la contaminación por nitratos no es tan grande, pero en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, es tremenda la contaminación por nitratos. Y lo que se ha visto es que efectivamente tiene tremendo impacto en el suelo, porque imagínate que todos estos organismos funcionan como
¿cómo se dice? Como ciclos de ¿cómo se llama? Como feedback positivo, ¿cachai? O sea, o feedback, son ciclos de retroalimentación, entonces si el organismo está viendo que en el suelo hay nitrógeno, no va a seguir fijando porque ya no va, porque no se necesita, entre comillas, no se necesita. ¿Ya? Entonces eso también obviamente afecta mucho a las comunidades de microorganismos del suelo, ¿ya? Yo creo que hay que estudiarlo de todas maneras, o sea, ya así como con algo tan específico como los desinfectantes, habría que ver, pero te aseguro que el impacto por químico y específicamente por agroquímico es súper fuerte en el suelo, y no solamente en áreas agrícolas, sino que se expande, ¿verdad? O sea, estas nubes de agroquímicos se expanden, no hay cómo atajarlas, ¿verdad? O sea, son nubes de compuestos que se van trasladando de un lugar a otro. Perfecto, y mira, ahora sí seguimos porque después era el tema de las pantallas y todo. Matías pregunta si es que esta simbiosis se ve alterada cuando la fructificación del hongo desaparece por cualquier motivo, o si es que las micorrizas quedan independientes de lo anterior. Sí, no, la interacción sigue cuando el hongo fructifica. Como, bueno, aquí típicamente, hay un montón de hongo micorrícico. Hay una investigadora que trabaja en micorrizas de suelo, se llama Isabel Mujica. Pronto vamos a hacer una charla de la Isabel Mujica en el IFIC, aprovecho de pasar el dato, que es el Instituto de Salud. No dejan de tener esta interacción porque fructifiquen, no pasa. Mira, y ahora Jocelyn pregunta cómo se maneja el tema de los pesticidas agroquímicos en el mundo científico. Y dice, la verdad es lamentable lo que se hace hoy en día con el suelo, más aún que estamos en periodo de ley Monsanto, si no me equivoco. Ese es un tema tremendo a nivel científico. A ver, ¿para qué te voy a mentir? Pues al final, ¿quién está estudiando esto? La gente que está ligada al agro, y en realidad bueno, ya nos metemos en un tema muy diferente que tiene que ver con cómo se financia la ciencia, quién la financia y todo. En realidad, que yo sepa, no se está estudiando tanto específicamente lo que está pasando con los agroquímicos. Yo creo que es algo que hay que estudiar. Hay algunas evidencias, pero bueno, o sea, no es la ciencia que se financia, ¿ya? Claro, estamos en periodo de ley Monsanto. De hecho, están tratando de pasar una ley del SAC para la entrada de organismos transgénicos, que sea como, bueno, hace un par de semanas vi una charla de eso. Ahí tienen que consultar con una organización que se llama RAP-AL, que es la red por los agroquímicos y pesticidas en América Latina, eso, RAP-AL. Bueno, es todo un tema lo del suelo con los agroquímicos derivados de los transgénicos. Yo creo que no da el tiempo para discutirlo ahora, pero efectivamente, o sea, es tremendo lo que pasa con el suelo y los agroquímicos. Y además, sin mencionar de los efectos que tiene para otro nivel de impacto que no se considera, lamentablemente. Mira, ahora Trinidad pregunta si es que las micorrizas siempre, y bueno, ella dice, las micorrizas siempre me las imagino en bosques, donde en otoño puedo ver hongos en los árboles. ¿Existen micorrizas en los desiertos o en la pampa patagónica? Uy, en la pampa no tengo idea. Yo sé que, no sé si en los desiertos, pero en la zona como ya mediterránea, semiárida, sí hay micorrizas. Hay todo un grupo de micorrizas que interactúa con orquídeas, ¿ya? Y tiene todo un sistema de interacción que, bueno, ahí es súper específico y es muy bonito. Bueno, ahora, en el desierto hay en micorriza, ahí habría que preguntarle a la Isa Mujica. Perfecto, bueno, ahora Vladia hace un comentario que dice que la escasez hídrica llega hasta Chiloé y que en verano las comunidades rurales tienen que ser provistas de agua en camiones aljibe. Sí, pues. Y ya, ahí bueno, ahí era que te comentaban que era permafrost. Me acordé de nada, porque no vi el chat. Bueno, Jorge dice, ¿un caso del carbono sería el permafrost?
un colega mío me comentó algo así y que era muy preocupante porque está alcanzando mucho. Sí, pues, ese es el tema. Es que, bueno, en Sudamérica no hay permafrost porque no hay masa continental tan al sur, ya, como tan cerca del polo como sí lo hay en el hemisferio norte. Ya, y eso del derretimiento del permafrost en sectores como Siberia, no sé, Rusia, ahí como por esos sectores muy Más árticos. boreales. Claro, es algo que está pasando y es súper preocupante, súper preocupante porque eso, lo que está almacenado en el permafrost no es solamente CO2, no es solamente, es metano, ¿ya? Porque en el fondo es materia orgánica en descomposición, pero anaeróbica, ¿verdad? Sin oxígeno. Y ese tipo de descomposición lo que genera es metano, ¿ya? Y ese metano, como está encerrado en el suelo, no sale. Pero cuando sale, se va inmediatamente como gas a la atmósfera, y el metano es 4 veces más, tiene 4 veces más poder de efecto invernadero que el CO2. Entonces, en realidad, es como, o sea, no es por angustiarlos, pero es terrible. Me acordé de este chico, se me olvidó el nombre, el que hizo la presentación del ciclo de carbono ahí en la senda. Se me olvidó el nombre de él. Ya, pero bueno. Ahora Francisco Croxato, el Pancho, dice, en Aysén se quemaron casi 3.500 hectáreas en la época de la colonización. No como un incendio continuo, pero sí en un periodo de 3 décadas. Sí, de hecho me iba a acordar de ese caso, lo iba a mencionar cuando estaba hablando del mayor registro de incendio, efectivamente, cuando, bueno, ustedes que son magallánicos lo deben tener súper claro, antiguamente no habían pampas como las que hay ahora en esa zona de Aysén y en el sur, sino que eran bosques de lenga, de ñirre, ¿verdad? Súper frondosos, pero que los colonos, principalmente españoles y croatas, no sé si los croatas estuvieron metidos ahí, pero claro, para abrir espacio para los cultivos y para generar, para urbanizar, comenzaron estas quemas tremendas, pero que además se descontrolaban, porque como hay tanto viento, es súper difícil de controlar los fuegos en el sur. Entonces, efectivamente, fueron como 30 años de incendios sin cesar, y que además fue una pérdida, imagínate, ecológica, que menos mal que no habían ecólogos en ese momento para que no llegaran estas pérdidas. Bueno, el Pancho es de la región de Aysén. Él, de hecho, vive en Coyhaique y en Puerto Río Tranquilo. Trabajan bastante ahí en el glaciar Exploradores. De hecho, ahí... No, eso, que están ahí en Exploradores. Hay un libro súper bueno que relata eso, o sea, bueno, eso y mucho más, que se llama La huella del fuego, siempre se me olvida el nombre del autor, pero bueno, busquen ese libro, súper bueno. ¿Y es un libro libre? O sea, ¿está como en PDF? Ay, no sé, lo tengo en físico. Pero búsquenlo. Hay que buscarlo. Bueno, ahora Gonzalo te dice seca, súper bueno. Gracias, Gonzalo. Y Enzo dice, con el cambio de usos de suelo a nivel mundial, ¿crees que podríamos estar produciendo una cadena de extinción de fauna del suelo que no estamos percibiendo? ¿Eso tendría impacto en la regeneración de ecosistemas como fueron alguna vez? Lo de la extinción en cadena, la verdad es que no sé, es difícil saberlo si es que no están los datos, ¿verdad? Yo creo que si tiene impacto en la regeneración, efectivamente, o sea, como yo les decía al principio, hay que pensar que todos los ecosistemas se originan en el suelo. Y el suelo además tiene esta cosa de que es un ecosistema como con muchas redes de interacción y que no son solamente redes de interacción tróficas. ¿Ya? Eso también es algo que no sé si quedó claro con la charla. Como una cosa es que unos se coman a otros y ya está la cosa trófica, ¿verdad? Que tiene que ver con el traspaso de materia y energía, que es súper importante. Pero además están todas las interacciones positivas que se dan en el suelo. O sea, interacciones que tienen que ver con facilitación, ¿verdad? O sea, esta cosa de las micorrizas, por ejemplo, o cómo estas bacterias que disponibilizan nutrientes. O sea, son un montón de interacciones que de repente no son tomadas tanto en cuenta, pero que son súper importantes para los ecosistemas. Y todas estas como desbalances de nutrientes, perturbaciones a gran escala ya, claro que impactan a los ciclos que están ocurriendo bajo suelo. Ahora, afortunadamente, al parecer, igual habría un cierto grado de resiliencia en el suelo, ¿ya? O sea, pero eso también hay que estudiarlo, ¿ya? Como, a ver, viendo el vaso medio lleno, efectivamente
en los sitios que nosotros medimos, desaparecieron muchas especies, muchos grupos, había menos abundancia y todo, pero igual hay, ¿ya? O sea, como, al final era como para no caer en la depresión, fijémonos que igual hay, igual quedaron, igual están ahí como dando la pelea, ¿ya? Entonces, como, quizás también habría que estudiar, como en un estudio posterior, cuál es la capacidad de estas comunidades también como de recomponerse, ya, de rehabilitarse. Pero son estudios que hay que hacer todavía. Fantástico. Mira, ahora Evelyn te dice también, buenísimo, felicitaciones por la publicación, Camila. Y dice, mi pregunta es, si es que agrego nutrientes o alimentos para árboles, ¿esos nutrientes como fierro, hierro, afectan la vida de los organismos? ¿Quedan nutrientes para el suelo? Tú hablas como de la fertilización en general. A ver, sería como un poco para toda mi parte así como condenar toda la fertilización, ¿ya? Yo aquí estoy hablando de fertilización a gran escala, ¿ya? No a nivel como de una plaza o de un jardín, ¿ya? Estamos hablando de fertilización de que pasan avionetas tirando agroquímicos desde el cielo, ¿ya? Yo creo que hay alternativas productivas que son mucho más conscientes ecológicamente o armónicas ecológicamente. Está la permacultura, está la agroecología, que en el fondo están rescatando no solamente conocimientos ancestrales, ya, de cómo las distintas comunidades indígenas cultivaban, y que además no podemos decir como, pero es que ellas cultivaban de mucha menor escala. Bueno, pero es que quizás es a menor escala que tenemos que producir, pues si de qué nos sirve. Hoy día, de hecho, estaba leyendo, nosotros decimos como, no, pero es que es súper importante producir mucho alimento para que podamos vivir, y es como, ya, pero ¿para qué estamos produciendo tanto alimento? Estoy viendo ahora una noticia de que hay escasez de legumbres en Chile. Escasez de legumbre, imagínate, un alimento súper importante para todos, ya, estamos hablando de la población general, y hay escasez de legumbre. Entonces, ¿qué estamos produciendo tanto? ¿Trigo? No sé, en Argentina aquí están produciendo soya, no sé, estamos plantando árboles, ¿para qué? ¿Ya? Como pino y eucaliptos, ¿para qué? Si es que nos está faltando algo súper importante que son alimentos para nosotros mismos y nosotras mismas, ¿ya? No sé, aquí ya la discusión se puede disparar y en realidad se puede ir para cualquier lado, pero en el fondo yo creo que deberíamos preocuparnos también por estos ciclos que son tan no sé si frágiles, pero son ciclos bien específicos. Y la fertilización, claro que los interrumpe, ¿ya? Mira, ahora Héctor Vargas, él es uno de los estudiantes que tengo yo también en la mañana, Ramiro, que le gusta que le digan, pregunta, bueno, aquí ya nos vamos por el tema de los hongos, si es que sabes qué tipos de hongos encontramos en los suelos de la región de Magallanes, por ejemplo, en la reserva de Magallanes. Yo no sé si... Mira, Ramiro, el jueves vamos a tener un módulo completo de hongos con Laura Sánchez, vamos a estar con ella el primer módulo y con ella ya podríamos ver de frentón todos los que son los hongos que podemos pillar aquí en la Patagonia. Y bueno, Rafael Bernales dice, muchísimas gracias. Obvio. No, dile. Claro, que complemente, que bacán que van a tener la clase de hongos, me voy a conectar a eso. Obvio, conéctate. Que hay bueno, hay gente que estudia los hongos de Chile, están en la Fundación Fungi, ellos tienen ya 2 catálogos de hongos de Chile, donde tienen de Magallanes, de la zona central, de la zona sur, o sea, realmente están haciendo un trabajo súper bacán, con fotos, con todas las cosas de los hongos que me encantaría saber y no sé. Así que eso, te recomiendo Fundación Fungi, tienen material disponible, tienen libros a la vez. De hecho, es más, ahora que dijiste eso, me acordé que hay una guardaparques de la reserva Magallanes, la acabo de poner en el chat, que se llama Jael Dote Bascuñán, para que la busquen, y ella comparte ilustraciones de todo lo que se puede pillar en la reserva Magallanes de por sí. Es súper didáctica la Jael, así que ahí quizás tiene algo de honguitos también para compartir. Y también micófilos, pues micófilos Chile. Y ya, bueno, Rafael Bernales dice, muchísimas gracias, tremenda respuesta te pasaste, espectacular tu estudio, me encantó. Gracias.
Después Enzo dice, muchas gracias por las respuestas. ¿Podrías también recomendar un libro o literatura para continuar aprendiendo sobre la diversidad biológica de los suelos? Voy a tratar de mandarle algunos enlaces, pero claro, pasa que en Chile todavía no se está estudiando tanto el tema del suelo. Entonces, la literatura, bueno, que yo estudio como trabajo como en ciencias naturales, también está toda en inglés y es como muy... Y además está toda basada en el hemisferio norte. También es bueno, también fue una de las razones por las cuales me vine acá al sur a estudiar y hacer mi doctorado acá en Chile, porque yo creo que igual falta mucho todavía, o sea, como que el suelo es todo un mundo por explorar. Sí. Mira, paréntesis, Cami, Héctor, o sea, Ramiro se refería, que aquí abajo puso, me refería a las micorrizas, hablando del suelo magallánico, a las micorrizas propiamente tal. No lo sé. Ya, y también mejor esperar el jueves. Ya. Y ahora Jocelyn Pradenas dice, gracias por las respuestas, excelentes tus estudios y trabajo, agradecido del conocimiento compartido. Gracias. Y bueno, aquí chicos, entonces en el chat, Enzo Mardones comparte el link del libro que acaba de decir la Cami, que es La huella del fuego de Luis Otero, y aquí está la tienda Pehuen para compartir. Y Trinidad pregunta si es que sabes el impacto que puede producir la lombriz californiana al introducir en casas rurales con bosques nativos. Ya, el tema de las lombrices es súper interesante, súper interesante. Y a mí algo como una muralla con la que choqué cuando empecé a hacer la tesis, porque yo también quería fijarme en las lombrices, porque me encantan y todo, fue que no hay, o sea, que no hay nada descrito de lombrices en Chile. Y de hecho, no hay... hay una investigadora que yo encontré, que de hecho terminó su tesis doctoral hace poco, que trabaja en lombrices, pero ni siquiera en lombrices nativas. ¿Ya? Yo no sé, no he logrado encontrar información de si existe siquiera lombrices nativas en Chile. Estamos hablando de lombrices, o sea, como un organismo demasiado característico, como que uno es macrofauna, o sea, uno la puede ver, y aún así no está esa información. No sé, y claro, y efectivamente yo creo que hay que buscarla, o sea, hay que estudiar cuál es el efecto de, claro, efectivamente hay mucha introducción de organismos de suelo a través de los cultivos, o incluso, por ejemplo, las plantaciones de pino vienen con sus propias micorrizas, que de hecho son las amanitas. Estas las amanitas como la típica callampa, como de los puntos rojas, con los puntitos blancos arriba, que uno puede ver en las plantaciones de pino. Es el cuerpo fructífero de un hongo micorrícico que viene con el pino, ¿ya? Y ese no es un hongo nativo. Entonces también hay que estudiar todo todavía, o sea, hay mucha información que no tenemos, es importante saberla. Ahí le mandé el link del video. ¿Era lo otro que le iba a mandar? El link del video y tu paper. Ah, ya. Tu paper era el otro. Y ya, seguimos entonces con las preguntas. Bueno, Enzo Mardones, bueno, que habla precisamente del libro que nos acabas de comentar, que dice, el libro aborda la historia de los bosques nativos, poblamiento y cambios en el paisaje del sur de Chile, y que aborda 500 años de historia en relación entre humanos y el bosque nativo, desde indígenas, pasando por colonización, hasta la actualidad con las plantaciones. Así que, bueno, ahí vamos a chequear entonces el libro. Jocelyn dice, la soya para la ganadería está destruyendo todo. Y ya después, bueno, siguen como las felicitaciones que se tienen que retirar. Luego, Bianca y Pedro, ellos son de Puerto Río Tranquilo, de la región de Aysén, dicen, maravillosa charla, te pasaste, Camila, gracias por toda la información, seca. Ay, gracias, qué bacán, me encanta recibir este cariño en estos momentos tan fríos. Luego Janet dice, buenísima la charla. ¿El monitoreo de hormigas podría ser un buen indicador de cambio de suelos? Yo creo que sí, o sea, habría que estudiarlo en realidad. Yo de hormigas no sé tanto en específico, pero claro, o sea, en el fondo, a ver, cuando uno hace estudios en ciencias naturales, básicamente lo que hace es comparar, ¿ya? O sea, comparas lo que sea, comparas el efecto de algo de un experimento, comparas el estado anterior y posterior, o comparas dos sistemas. Entonces, yo creo que es cosa de atreverse, o sea, si te interesan las hormigas,
súper bien, y como en el fondo hay que empezar a tirar preguntas en relación a la hormiga, como quizás a las hormigas les favorece la existencia de plantaciones o algún tipo de perturbación, o lo que estábamos hablando de los fertilizantes. Hay que estudiarlo, ¿ya? Y además otra cosa importante es que no siempre las respuestas de los organismos van a ser como uno predice, ¿ya? O sea, como que de repente uno tiene como una noción de lo bueno y lo malo, ¿ya? Y en la naturaleza no es que pasen cosas buenas o cosas malas, las cosas pasan, ¿ya? Como pasan como respuesta a cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, bueno, dentro de los resultados que nosotros encontramos es que efectivamente aumentaba mucho la cantidad de ácaros. Entonces uno dice, pero entonces es bacán porque hay muchos ácaros, pero ¿es bueno, es malo? Lo bueno y lo malo en realidad hay que evaluarlo en su justo contexto, ¿ya? Más que bueno o malo, lo que nos podría estar hablando de que hayan tanto crecimiento de ácaros y colémbolos puede ser que en verdad ya no hay depredadores que lo están controlando esa población, ¿ya? Entonces también hay que verlo como en ese sentido como comunitario, ¿ya? Eso. Fantástico. Bueno, y aquí Maricel dice, gracias, me gustó tu presentación. Felicitaciones, sigue adelante. Saludos. Gracias. Mucho cariño para la Cami el día de hoy. Ya. Chiquillos, ¿alguna pregunta más que quieran hacer? ¿Algún comentario? Si gustan pueden prender sus micrófonos por si quieren decirle algo directamente a la Cami. Sí, Perú. Bien, saludos desde Perú. Fantástico, ¿no? Si hay gente conectada de muchos lugares. Y aquí nomás, hasta ahí estamos entonces. Sí, de hecho estamos justas con la hora. Son 1/4 para las 6, región de Magallanes, 1/4 para las 5, Chile general. Y República Independiente de Magallanes con su propia hora. Buenísimo. Sí, muchas gracias a ti. Te pasaste, Cami. Cariño a todas y todos. Oye, te espero entonces para que me mandes, ojalá hoy día, o si no, cuando puedas, cuando tengas disponible tu paper. Y... mandé 2 links. Perfecto. El video, ese video que es cortito, son fantástico. 1 minuto creo, y abajo la nota del IEB, pero que además está la dirección al link, porque además el link está en inglés, entonces fome. Ahí mejor la nota del IEB en castellano y todo. Voy a compartir estos 2 entonces en el correo, que hoy día sí lo voy a hacer en 2 para que les llegue a todos. Voy a detener la grabación aquí entonces. Muchas gracias, Cami. Bueno, aquí también dicen gracias, Camila y Yanira, saludos. Mira, la última pregunta que dice Constanza, si es que existe a nivel nacional la incorporación de los servicios ecosistémicos del suelo en la administración pública. Uy, todavía no hemos avanzado a eso. En realidad, con suerte, se está empezando a trabajar con el concepto de servicios ecosistémicos. O sea, estamos todavía años luz. Por suerte está saliendo la ley de humedales, eso es una noticia muy positiva. Ojalá que eso nos vaya sirviendo poco a poco, pues, para que podamos, no sé, mejorar nuestras condiciones de vida y la naturaleza. Perfecto. Bueno, Janet, las charlas están grabadas y después las puedes ver todas en YouTube, ¿ya? No les he estado pidiendo las presentaciones a los expositores, solo las grabaciones. Así que eso, ya voy a detener entonces la grabación te voy a decir una vez más, Cami, muchas gracias por aceptar participar de este curso, que quede grabado ahí, para que después lo vean. Estamos las 2 con los mismos lentes, me acabo de dar cuenta. Detener